Muy bien, pues es un gusto tenerlos aquí en esta clase para ustedes que preparé, pues con el ánimo de que nuestro equipo esté bien capacitado en cuanto al desarrollo de la prueba confesional. Eh, esta, se está, esta capacitación se está grabando para la posteridad, se va a poner en un canal de YouTube donde lo van a poder revisar. ¿En qué consiste esta capacitación? Tiene un modelo teórico que va inmerso con lo que dice nuestra legislación en el Código Procesal Civil vigente en el Estado, y la otra parte es un taller práctico, que es la mayor parte del tiempo que vamos a utilizar para redactar posiciones, que eso es lo más difícil, ¿verdad? Cómo en base a lo que dice la ley nosotros vamos a poder desarrollar posiciones que no nos sean calificadas de no legal, ¿verdad? Lo que queremos es que cuando las redactemos, desde un inicio, cuando las presentemos con las formalidades que ahorita les voy a decir, sean calificadas de legal, y en caso de que no lo sean, porque tengan alguna duda, lo podemos perfeccionar en la hora de la audiencia al uso de la voz, ¿verdad? Es muy importante que cuando estén en la audiencia anoten, tengan un pliego a la mano de lo que presentaron por escrito para que vayan palomeando las posiciones que hicieron vía escrita. En caso de que una sea calificada de no legal, lo que van a hacer es van a tachar esa posición, ¿verdad? Y van a buscar cómo la van a reformular. Por eso siempre que vayan a una audiencia, lleven con ustedes el escrito inicial de demanda. Aquí lo tienen a la vista. Uno que vamos a utilizar, por ejemplo, este procedimiento que tenemos es un juicio de acción plenaria de posesión en la vía ordinaria. Lo que nos vamos a centrar básicamente es en los hechos, y sobre los hechos, en la parte del taller práctico, vamos a iniciar la redacción de las posiciones y voy a estar pasando con cada uno de ustedes para ir revisando que todo esté bien, ¿no? Y pues bueno, vamos a arrancar con lo que es la capacitación, formalidades generales de la prueba confesional. En cuanto a la introducción de las pruebas confesionales, los requisitos que necesitan las pruebas, en base al artículo 287, es que deben de ser ofrecidas, muy importante como todas las pruebas, relacionándolas con todos los hechos. Esto es algo general para todas las pruebas. En la ley nos menciona que debe de ser en base a los puntos controvertidos. Nosotros en la práctica lo hacemos de manera general, con todos y cada uno de los puntos de hechos que queremos acreditar, para que no se nos escape nada. Y pues bueno, muy importante, declarar el nombre de la parte que va a absolver posiciones, porque si no señalamos en esta prueba confesional quién debe de absolver las posiciones, nos la van a desechar. Si no se hace relación de las pruebas ofrecidas en forma precisa con los puntos controvertidos, serán desechadas, y también en caso de que no nombremos quién deba de absolver las posiciones. Lo mismo es para la prueba testimonial. En su caso, hay que señalar quiénes son los testigos. Cuando sea la prueba de declaración de parte, hay que señalar quién va a declarar. Cuando sea la prueba de confesional, como la que nos compete el día de hoy, hay que señalar quién va a absolver posiciones. Y ahí viene una parte muy interesante. ¿La va a absolver posiciones una persona física o la va a absolver posiciones una persona moral? Las personas físicas, dice la ley, nos establece la ley que no pueden absolver posiciones por conducto de apoderado, sino que lo puede hacer únicamente personalmente la persona física, si así lo pide la parte contraria, ¿verdad? Si cuando se solicita que vaya a absolver posiciones una contraparte, ¿verdad? En la prueba confesional, y que debe hacerlo de forma personal y no por representante alguno, y así se ofrece la prueba, no van a poder llegar con un mandatario, un apoderado, a absolver posiciones en su representación. Estamos hablando de las personas físicas. Ni aunque tenga un poder notariado. Así es, poder notariado, debería de ser un poder notariado, no se va a poder. Personas físicas no se puede si así lo pide la parte contraria cuando ofrece su prueba. Si no lo piden, entonces sí puede entrar un mandatario. ¿Okay? Pruebas cuando son para desahogarse por una persona moral, ¿quiénes lo van a desahogar? Va a ser por conducto de su apoderado o representante legal, ¿verdad? Si es una sucesión, pues ¿quién puede absolver? Un albacea. Si es una sociedad mercantil, puede absolver un administrador único, si tiene las facultades que son generales, o puede absolver un apoderado legal,
¿Qué pasa si yo demando una sucesión y ellos todavía no tienen designado nada a hacer? Sí, deberán hacer el trámite correspondiente. ¿Y se suspende la prueba hasta que ellos presenten su nombramiento de vocera o qué va a pasar ahí? Ellos tienen que contestar por conducto su albacea y les compete a ellos la carga de tener listo para absolver. Si fuera muy reciente la defunción, ellos pueden exhibir un acta de defunción para manifestarle al juez que se suspenda diligencias hasta que le dé un término prudente para poder nombrar un albacea. Pero si gustan, nada, me preguntas al final para poderles agotar el material y luego ya en la parte teórica, práctica, me las hacen. Muy bien. Ok, ofrecimiento de la prueba de confesión, procedimiento para ofrecer la prueba. La prueba de confesión, según el artículo 188, se ofrece presentando el pliego que contenga posiciones. Si este se presentare cerrado, deberá guardarse en el secreto del juzgado, asentándose la razón respectiva en la misma cubierta. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a redactar una promoción donde vamos a lacrar un sobre y dentro del sobre vamos a realizar las posiciones con las formalidades que más adelante les voy a presentar en relación con los hechos controvertidos, ¿verdad? En la carátula del sobre, por costumbre, no porque diga la ley, tenemos que identificar muy bien de qué se trata ese pliego de posiciones, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que literalmente cortamos y pegamos la primera parte con las partes y en qué versa la prueba y el juzgado y se pega con tape, ¿verdad? Esa es la forma de hacerlo ahorita, ¿verdad? Y bueno, dice, se va a sentar la razón respectiva en la misma cubierta. A eso se refiere. La prueba será admisible aunque no se exhiba el pliego, pidiendo tan solo la citación, pero si no concurriera el absolvente a la diligencia de la prueba, no podrá ser declarado confeso de aquellas posiciones que con anticipación no se hubieran formulado. No se hubieran formulado. Este apercibimiento para que absuelvan posiciones y sean declarados confesos y no comparecen es uno de los apercibimientos que vienen en la ley, ¿verdad? Pero si tú solamente citaste, hagan ustedes de cuenta que estamos haciendo nuestro ofrecimiento de pruebas y señalamos la confesional y quién va a ser citado para resolver posesiones y el apercibimiento y no exhibimos el pliego antes de la audiencia, ¿verdad? Entonces no vamos a poder hacer efectivo este apercibimiento de ley, de que se le declare confeso, ¿verdad? Es muy importante que se haga con anticipación. ¿Qué pasa si por no hacerlo la contraparte no llega a desahogar la prueba? Pues sorry, no vamos a poder declararlo confeso, ni siquiera tampoco vamos a poderle formular posiciones. Por eso es muy importante que lo hagamos un día antes de la audiencia o por criterios de la Suprema Corte de Justicia, es que se haga por lo menos un minuto antes, ¿verdad? Porque por fecha de audiencia, según se entiende, el día, la hora, el mes y el año. Pero alégale algunos secretarios de acuerdos, algunos tienen diferentes criterios y pues para no cometer ese error lo vamos a presentar siempre un día antes, ¿ok? Bueno. El ofrecimiento de la prueba de confesión, momento para ofrecer la prueba de confesión judicial. La prueba de confesión judicial puede ofrecerse y se recibirá en cualquier estado del juicio y hasta antes de la citación para sentencia. Oye, pues se me olvidó, ¿no? Nomás ofrecí el testimonial, las documentales y me faltó la prueba confesional. Bueno, la puedo el mismo día de la audiencia ofrecer, ¿verdad? Aquí la distinción de esta prueba es que tiene un requisito para ser desahogada. Y si la ofreces el mismo día de la audiencia, lo que vas a hacer es que vas a generar que se señale una nueva fecha de audiencia porque necesita mediar 72 horas antes, a menos, para que sea notificada y poder ser desahogada, ¿no? Entonces, no obstante que se encuentre ahí la parte que es notificada, no hay ese lapso de tiempo del que vamos a hablar, pero sí se puede ofrecer hasta antes de la citación de sentencia. Bueno, es obligación de las partes declarar para absolver posiciones. El apercibimiento de no hacerlo, ¿verdad? O contestar con evasiva se les va a tomar por confeso. También el hecho de no presentarse, ¿verdad? Y que hayamos presentado el pliego con anterioridad, como estábamos hablando. Artículo 304. Todo litigante
está obligado a declarar bajo protesta de decir verdad cuando así lo exija la parte contraria, el contrario. Solo podrán absolver posiciones las personas con capacidad procesal de acuerdo con las siguientes reglas. ¿Quiénes pueden absolver posiciones? La parte está obligada a absolver personalmente las posiciones aunque tengan representante en el juicio. Cuando lo exija, quien las articule, lo que estábamos hablando, ¿verdad? O cuando el apoderado ignore los hechos. Oye, pues no lo exigí, pero llegó tu apoderado y dice, es que no tengo conocimiento. Pues ni modo, ¿verdad? Va a tener que absolver posiciones directamente el cedente, ¿verdad? O el mandante. Procede a articular posiciones el mandatario en juicio siempre que tenga poder especial para absolverlas o general con cláusula para hacerlo, siempre y cuando no nos lo haya exigido quien lo que desea personalmente, si es persona física, ¿no? Pero si es una persona moral, pues lo va a tener que hacer así, como dice que las personas jurídicas absolverán posiciones por conducto de sus representantes legales o apoderados debidamente constituidos. Quienes no gocen de capacidad procesal lo harán también sus representantes legales. Lo que les decía, el sesionario, ya ves que estamos llevando sesiones de derechos y todo esto, el sesionario está obligado, se sustituye por el acreedor hipotecario, entonces él también está obligado a contestar en caso del cedente y no le conviene decir que ignora los hechos, ¿verdad? Porque si no, se le puede declarar confeso al cedente, ¿verdad? Formalidades del ofrecimiento y formulación de posiciones. La prueba de confesión judicial se ofrecerá presentando el pliego que contenga las posiciones y pidiéndose cita a la persona que debe absolverlas. Si el pliego se presentare cerrado, debe guardarse en el secreto del juzgado. La prueba será admitida aunque no se exhiba pliego, pidiendo tan solo la citación, y si no concurrió el absolvente a la diligencia de la prueba, no podrá ser declarado confeso, que es lo que ya habíamos nosotros, siempre y cuando sean anticipadamente la audiencia y formulado por escrito, para que pueda ser declarado confeso. Estas son las reglas para formulación de las posiciones. Esta creo que es la parte de las más importantes y de la cual va a ser el taller, para que pongan mucha atención. Las posiciones deberán de formularse de acuerdo con las siguientes reglas. Deben de referirse a hechos que sean objeto del debate, debiendo repelerse de oficio las que no reúnan este requisito. Ok, pues evidentemente no vamos a nosotros formular posiciones sobre los hechos vertidos de la contraparte, esa es carga procesal de la contraparte. Nosotros vamos a constreñir a nuestro escrito inicial de demanda si somos la parte actora, ¿verdad? Caso contrario, somos la parte demandada a nuestras defensas y excepciones planteadas en nuestros hechos también. Y en ese caso, como parte actora, lo que vamos a hacer es en los hechos que todavía sean materia del debate, que no hayan sido confesados en la contestación por la parte demandada, nosotros vamos a formular posiciones. Si quieren de forma estándar, pueden volver a hacerlas todas las posiciones que salgan de los hechos, pero también pueden solamente constreñirse a aquellas que no hayan sido aceptadas por la otra parte, porque ¿para qué vamos a preguntar que si tiene conocimiento, si sabe el absolvente que celebró un contrato con el articulante, si ya te aceptó en su contestación que sí celebró el dicho contrato, ¿no? Entonces es la naturaleza, no vamos a hacer preguntas o posiciones que ya sí han sido confesas, ¿no? Anteriormente, solamente que sean objeto del debate todavía. Deben formularse en términos precisos y no ser insidiosas. Se tendrán por insidiosas las preguntas que se dirijan a ofuscar la inteligencia del que ha de objeto de inducirlo al error. O sea, para obtener una confesión contraria a la verdad. No vamos a hacer preguntas con términos muy elaborados o sofisticados para intentar burlar la inteligencia de la parte que va a absolver posiciones, porque pues a algunos abogados es una de las estrategias para que caigan en el error. Sin embargo, el secretario pueda percibir de calificarla de no legal si lo hace en esos términos, ¿verdad? O calificarla de legal, pero va a explicarle al ciudadano que va a absolver, a la parte litigante, en qué consiste esa pregunta, ¿no? Cada pregunta no debe contener más de un solo hecho, a menos que por la íntima relación que existe entre esos varios, no puedan afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro y formen un solo hecho complejo. Esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque en cada hecho he visto que me hacen nada más una sola posición cuando hay 3 o 4
posiciones que se pueden formular de un solo hecho. ¿Verdad? Que se celebró un contrato entre Oscar y Ramón en fecha tal. Esa es una posición. Que dicho que tienen conocimiento, que dicho contrato de compraventa quedó inscrito en registro público mediante partida tal. Ese es otro hecho. Que se formalizó y protocolizó en escritura número tal, volumen tal, ante la fe del notario público. Ese es otro hecho. Otra posición, perdón. Hay que desmenuzarlo y eso es lo que les voy a enseñar ahorita para que puedan hacer atinadamente sus pliegos de posiciones. Si son compuestas y se pudiera responder sí a una parte de la pregunta y no a otra parte de la pregunta, o sí a ambas partes, pero son hechos compuestos, van a ser calificadas de no legal y van a tener que reformular. Okay, al uso de la voz si va a la contraparte. Si no, por no haberlas hecho mal, ya no vamos a tener la oportunidad de declararlo confeso. Muy bien. La cuarta, deberán referirse a hechos propios de la parte absolvente. Es decir, algo que verdaderamente haya participado a través de los sentidos, la parte que va a absolver, que lo haya visto, que lo haya hecho, que haya dado, que haya entregado, que haya participado, ¿verdad? Que haya testificado. Entonces, ¿qué pasa con aquellas posiciones que queremos de todas maneras hacerlas, pero no estamos seguros si participó o lo sabe? Le vamos a agregar esta parte, vamos a ver qué tiene conocimiento. Y con eso nos van a dejar hacer todas las preguntas que queramos, aunque no hayan participado o formado parte de ese hecho. ¿Okay? Que tiene conocimiento. Y así con esto vamos a poder darle la vuelta a esta formalidad. Podrán articularse posiciones relativas a hechos negativos que envuelvan una abstención o que impliquen un hecho o consecuencia de carácter positivo, siempre que se formulen en términos que no den lugar a respuestas confusas. ¿Qué significa esto? No podemos hacer preguntas en sentido negativo o que lleven un no en la pregunta, porque al momento de contestar con un sí, puede confundirse si la respuesta era sí o no. Entonces vamos a utilizar unas formas de formularlas, valga la redundancia, que ahorita les voy a poner como ejemplos para que sí sean aceptadas. Y bueno, dice, el juez queda facultado para calificar las posiciones y rechazar las que no se ajusten a lo previsto en este artículo. El articulante podrá subsanar los defectos que indique el juez, remover en el acto de la diligencia las preguntas defectuosas y en caso de la confesión ficta, el articulante no tendrá este derecho. ¿Cuándo se da la confesión ficta? Cuando no. El auto que califique de legales las posiciones formuladas, así como el que las desecha, será apelable en efecto devolutivo. Para dilatar, este también puede ser uno de los recursos. El auto que califique de legales las posiciones o las que no, que nos están desechando posiciones, puede ser apelado, ¿verdad? Ese auto. En efecto devolutivo, no suspende la audiencia. Pero ya ves que de todas maneras lo resuelven y si no, no avanzan. O sea, ya nos dimos cuenta de eso. Bueno, no es un comentario. Ajá. ¿Podrías poner una pregunta insidiosa para que te la califique? Así es. De no legal, así es. Apelar y alargar. ¿Se acuerda? Te tocó la audiencia de Oscar Appel con el señor que quería hacer, perdón, ahorita borramos eso del ahorita la borramos, no está en vivo. Pero bueno, en uno de nuestros clientes en los que fuimos Valenciana y yo a llevar una audiencia, la parte contraria, su abogado litigante estaba formulándole posiciones a nuestro cliente, la parte actora, cuando estaba absolviendo, muy insidiosamente sobre algo que ya no formaba parte de los hechos controvertidos al 100%, ¿verdad? Ni como él los había planteado en su defensa. Estaba preguntando si el candado era de color azul o que si qué forma tenía el candado, que si es cierto como lo es, de que no sé, o sea, hizo muchas preguntas sobre una misma cosa con tal de que le desecharan una. Ajá, y yo le decía a la LIC, LIC, califíquese las de legal, pero él seguía y seguía y seguía y seguía. No, usted califique. Lo que él quería era promover su recurso para dilatar. Entonces, ahí se los dejo. Bueno, ahí lo hizo. Y logró 6 meses más. Pero bueno, ejemplos y errores en la formulación de posiciones, ¿ok? En relación al tema de los hechos negativos que estábamos hablando, ¿verdad?
Este es un ejemplo de formulación correcta en sentido negativo. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, esto siempre se lo vamos a insertar a las posiciones, que se negó a entregar a los menores al articulante el día domingo 15 de febrero, ¿verdad? Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que se abstuvo de acudir al domicilio de pago desde la celebración del contrato de compraventa. ¿Se fijan? Que se negó, que se abstuvo. Esto sí puede ser contestado en un sentido positivo sin generar confusión, pero esta es la contraparte, ¿verdad? Eso sería un error. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que no entregó a los menores al articulante el día domingo 15 de febrero de 2020. Que diga el absolvente si es cierto como lo es, que no fue al domicilio de pago desde la celebración del contrato de compraventa. Es difícil contestar si es sí o si es no, a eso se refiere, ¿no? Muy bien. En cuanto a las reglas para el desahogo de la prueba, ¿verdad? Para desahogar la prueba de confesión judicial se observarán las siguientes prevenciones. La citación para resolver posiciones será más tardar, esto es muy importante, para que sepan cómo deben de preparar sus audiencias, porque ahí es donde hemos tenido muchos errores todos, ¿ok? Para preparar sus audiencias deben de seguir esta regla en cuanto a la confesional, que es básicamente la única prueba que debe requerir una notificación previa de la audiencia con cierto tiempo de anticipación para que sí esté posible llevar a cabo el desahogo de dicha prueba, ¿ok? La citación para absolver posiciones se hará a más tardar 3 días antes del señalado para la diligencia y deberá ser en forma personal. La notificación de la citación debe de ser notificada por conducto del actuario de forma personal. Así lo establece el capítulo de notificaciones de nuestro Código de Procedimientos Civiles y se vuelve a reiterar en este 307. Ahora, contendrá dicha citación el apercibimiento al que debe absolver las posiciones que si se dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso, ¿verdad? Eso va a decir la citación en el auto que indique la citación, ¿no? El auto judicial. Y el tercero, dice, en caso de que el citado para absolver posiciones comparezca, el juez va a abrir el pliego, así funciona en la audiencia. Lo va a abrir y va a empezar a calificar una por una, para que en la forma prevista en el precepto anterior y en su caso, el absolvente podrá firmar el pliego de posiciones o estampar en él su huella digital. Si el articulante omite presentar el pliego con anticipación a la fecha de diligencia y no concurre a ella, se le tendrá por desistido de la prueba, pero si concurre, podrá articular posiciones en el acto, evitando que los que absuelvan primero se comuniquen con los que han de absolver después. Esto pues si hay 2 o 3 codemandados, ¿verdad? No presenté mi pliego, pero sí fueron y se comparecen a la audiencia, entonces puedo solicitar que pasen para formularles ciertas preguntas. Similar a la separación de testigos en la testimonial, ¿no? Así es, correcto. La absolución de posiciones se realizará sin asistencia del abogado, patrono o procurador de la parte llamada a absolverlas. Si el absolvente no hablara el castellano, podrá ser asistido de un intérprete que nombrará el juez. Entonces, ¿sabes qué? Yo llevo el asunto, mi contraparte es el licenciado Ramiro, por decir un nombre, y el licenciado Ramiro llega con su cliente, lo pasa a la audiencia y sientan en el banquillo de los que interrogan o les hacen preguntas a su cliente a obtener posiciones. Él no puede, como su abogado patrono, intervenir para la audiencia. Si algún día ven que él le quiere asesorar o aclararle porque él no entendió una posición, ustedes como abogados decir, por favor, que no intervenga el abogado. Esto en cuanto a la confesional, ¿verdad? Pero muy distinto que le pregunte algo él al secretario de acuerdos, ¿verdad? Ustedes van a ver en qué forma intervenga la contraparte, donde hay que hacer la voz y solicitarle al secretario que por favor no intervenga para que el absolvente conteste solo, ¿verdad? Muy bien. Las contestaciones, ¿cómo van a ser por parte del absolvente? ¿En forma afirmativa o en sentido negativo? Sí o no, nada más. Y pueden agregar las explicaciones que estimen pertinentes o las que el juez pida, ¿verdad? Puede ampliar el juez alguna explicación. En caso de que el declarante, ¿verdad? O el absolvente se niegue a contestar
o conteste con evasivas, o diga ignorar los hechos propios, el juez lo percibirá de tenerlo los hechos admitidos, sobre los cuales sus respuestas no fueron categóricas o terminantes, como confeso, ¿verdad? En el acto de la diligencia, la parte que promovió la prueba puede formular posiciones adicionales, oral o directamente, serán calificadas por el juez, ¿verdad? Entonces, como ya lo saben, si ya terminaron nuestro pliego, yo puedo ampliar y hacer más preguntas. Bien. ¿Cómo van a desahogar posiciones las autoridades? Lo van a hacer por medio de un pliego que se les va a mandar por escrito, ¿verdad? Y pues aquí dice el artículo fundamento 313, las autoridades, las corporaciones oficiales y los establecimientos que forman parte de la administración pública no podrán absolver posiciones en la forma que establecen los artículos anteriores, pero la parte contraria podrá pedir que se les libre oficio, ¿verdad? Por ahí ahorita giramos un oficio de Infonavit a una de las partes, ¿verdad? Insertando las preguntas que queramos hacerles para que vía informe contesten dentro del término que designe el tribunal. No podrá exceder de 8 días, ¿verdad? Deberá afirmar o negar los hechos. Se le puede tener confesa si no lo hace 8 días antes, ¿verdad? 8 días, que no exceda 8 días a partir de su notificación, perdón. Esta es la parte de los plazos y las notificaciones. Ya vamos a terminar, ¿eh? Okay. El artículo 114 será notificado personalmente en el domicilio de los litigantes, el emplazamiento del demandado siempre que se trate de primera notificación en el juicio, aunque sean diligencias preparatorias. Y en la fracción 2, que es la que nos interesa, el auto que ordena la absolución de posiciones o reconocimiento de documentos. Por eso está ordenado en el artículo 114 que la citación para absolver posiciones de la prueba confesional es de forma personal, aquí en el capítulo de las notificaciones. En el 129, otro que es muy importante tener en cuenta, es que los términos judiciales empezarán a computarse a partir del día siguiente al que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones, ¿verdad? Y se contará en ellos el día de vencimiento, ¿verdad? O sea, en el término, ¿verdad? Bueno, las notificaciones personales surten efecto. Esta es una reforma de ley. Ya lo consulté, así es. ¿Cómo funciona? Te notifican de la prueba confesional, al día siguiente surte efectos y al día siguiente empieza a contar cualquier término de los que están ordenados como notificación personal. Entiéndase también el emplazamiento, que ahí teníamos nosotros un error aquí en este despacho, pero la realidad es que hay una reforma, ahí viene que se reformó. ¿Ok? Un día más, ¿no? Entonces tenemos un día más a lo que estábamos acostumbrados. Así es, así es. Entonces, esto es muy importante porque vamos a hacer un ejercicio. ¿Cómo vamos a ver cuándo tenemos preparada una audiencia? ¿Okay? Les puse este ejemplo. Para desahogar la prueba de confesión judicial se observarán las siguientes prevenciones. La citación para absolver posiciones será más tardar 3 días antes del señalado para la diligencia y deberá ser de forma personal. Si notificamos el día 1, al día 2 surte efectos, hay que mediar 3 días, ¿verdad? Porque así lo dice, sin contar el día de la audiencia. Entonces, ¿cuántos días antes de la fecha de esa tengo que notificar? 5, contando el día en que se notificó. Así lo pueden ustedes tener claro. Si por ejemplo, el día viernes, ¿verdad? El día lunes es nuestra audiencia. Hay una audiencia, creo que el día lunes, creo que la tiene Alixio Mara, ¿no? Sí. Vamos a decir que esa audiencia es el día lunes, pues el día que tendríamos que haberla notificado a más tardar, pues este lunes. ¿Verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el día de la audiencia. ¿Ok? Esa es la forma que ustedes pueden saber que están dentro del término para poder tener lista preparada la audiencia. Ahora sí, preguntas y respuestas. ¿Te regreso? ¿Quieres verlo? Yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando contesta gobierno del estado o INDIVI y que lo hace por medio de representante a pliego abierto, ¿cómo sabes? Por ejemplo, o sea, cuando no es un hecho propio, pues tú le preguntas que tiene conocimiento de que en fecha tal persona fue y compró ante el propio INDIVI, ¿no? Pero cuando te dicen que eso no es un hecho propio de la moral y te califican de no legal, entonces, ¿cómo le haces ahí para reformular?
pero como va pliego abierto, o sea, ya te presentó legal y por lo tanto no la contestaron. Entonces, Así o es. sea, secretario te ha juzgado porque ha pasado otro juzgado que sí. Pues tienes un recurso, ¿te acuerdas? A las que te desechen, puedes hacer una apelación a efecto devolutivo. Porque pero no entonces, tienes una oportunidad para perfeccionar el uso de la voz porque lo hacen en la vía escrita, ¿verdad? Por eso Pero, dicen que las reglas deben de ser sobre hechos controvertidos y propios de absolvente. Un truco que yo les di cuando no son propios es agregar el tiene conocimiento, ¿verdad? Pero en realidad, si no se habla de algo que haya hecho el individuo, puede que no lo califiquen de no legal. pero entonces, o sea, se sobreentiende que si Indivi es una moral, ¿no? Sí. Y sí le vendió, pero el representante como tal se podría decir que él tiene conocimiento de lo que Indivi hizo. El representante, ¿te refieres a...? Sí, porque él está actuando por ella, ¿no? En nombre de Indivi, ¿no? El representante legal de Indivi, supongamos. Sí. Están obligados los apoderados a tener conocimiento de lo que hagan sus representantes, sus mandantes. Entonces ahí no cabe, no es un hecho propio de la moral. No, tiene que contestar. Si contesta con evasivas, también se le va a declarar como confeso. Ok. ¿Alguna pregunta, licenciada Xiomara? ¿Te puedo repetir algo que no te haya quedado claro? No. ¿O ya están listos para el taller práctico? Yo tengo una pregunta. Adelante, licenciado Molina. Claro, aquí no dejamos a nadie afuera. Excelente. Ok, dice que las personas que se les notifica personalmente para absolver posiciones, pues tiene que ser con ese término, ¿no? Que señaló de los 5 días, por así decirlo. Pero en los casos que van rebeldes, ¿de qué manera se notifica? O sea, igual edictos con el mismo término antes, o cómo es el proceso. Surten efectos por medio del boletín judicial del Estado. Al día siguiente surte efectos y al día siguiente empieza a contar su término. Ok, pero se presentan igual que cualquier... Es decir, que con el simple hecho que vaya por boletín, en el momento en que sale el auto donde se decreta la apertura del periodo probatorio con una de las partes de 10 días, al día siguiente de que salió el acuerdo, le surtió efectos y al día siguiente empezó a contar el término de 10 días hábiles. Generalmente, por lo menos, media más de 30 días para la fecha de la audiencia. ¿Estás de acuerdo? Ok, bien. Pero sí pudiera ser el caso que pongan una audiencia muy pronta y no esté preparada, aunque sea por boletín. Ya ha pasado. Sí. Yo tengo, ya me acordé de todo que tengo. Cuando dicen que se puede presentar la prueba confesional momentos antes de la audiencia, no entendí muy bien esa parte. En el uso de la voz o un día antes, por estrategia dilatoria, puedes ofrecer la prueba confesional. ¿O qué pasa si tú pensabas que no la ibas a necesitar, pero derivado del resultado de la audiencia, pues dices, bueno, me la guardé esta prueba como bajo la manga, la ofrezco antes de que el expediente, cuando terminas de desahogar todas las pruebas, bueno, el secretario va a decir, como no veo, ya he visto que no hay pruebas tendientes que desahogar en la vía oral, las demás por su propia naturaleza ya se desahogan en la presente audiencia, teniéndolas a la vista, es que procedo a citar para sentencia el presente asunto. Antes de que se decrete esa citación o empiece a formularlo en el uso de la voz para constancia de la audiencia, secretario de acuerdos, hay que solicitarla, que la ofreces al uso de la voz o por escrito un día antes, etcétera, ¿no? Sí, así es. Igualmente hay algunos secretarios, nos pasó de hecho con, ¿cómo se llama? Alberto Lauren, que sí nos dijeron de que abogados algo que declarar antes de hacer la audiencia y ofrecimos pros. No miento, pedimos el procedimiento a Así es. La declaración de parte también puede ser ofrecida antes de la citación de la sentencia. Sin embargo, la declaración de parte, si está ahí la parte, ahí mismo va a declarar. No se requiere notificar. Bueno. Yo nomás como comentario, anexando lo que me comentaste en el tema de las instituciones, corporaciones, es importante nada más identificar bien cuando es una corporación gubernamental y una corporación mercantil. Es importante bien ubicarlas. Otra vez nos pasó hoy con el licenciado César en un pliego que estábamos mencionando en sobre abierto o algo así, pero era una corporación mercantil, ¿verdad? Pues era señalarlo por medio de su representante legal. Y por sobre cerrado, no abierto. Exactamente.
porque no tener nada, no tener relación pues con el gobierno. Es correcto. Así es. Nomás que sea tú. Sí, son personas morales y ellas deben de absolver posiciones por conducto su representante legal o apoderado del mundo. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a cerrar ahora sí lo que es la grabación y vamos a pasar un taller práctico.